Muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buen día, Juan Hola, Juan. Carlos. Buen día, Buen Juan día. Hola, Carlos. Juan Carlos. Buen día, Juan. ¿Cómo Buenos días, Juan. estás, Juan? Juanes, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Descansaron este receso académico? Espero que sí. Sí. ¿Más o menos? Más o menos. Falta una semanita. Una semanita, bueno, está bien. Listo, entonces hoy vamos a comenzar esta semana, luego de haber descansado, con un tema muy importante para todos nosotros que somos ingenieros, lo que es la parte de vigas, ¿no? Entonces, vamos a empezar revisando la actividad de control, pues que era realizar o revisar 3 ejemplos en donde se haga el uso de elementos de viga para soportar cargas. Entonces, vamos a tener 4 personas. ¿Quién dijo yo? ¿Puedo empezar yo? A mí David, también me yo voy gustaría, después. Juan Carlos. David, Julián, Ricardo. ¿Yo? Me faltó uno. ¿Quién? ¿Acá? Ay, ay, Mateo. David Coronado, Julián Montenegro, Ricardo Ayala y Mateo Arteaga, en ese orden. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar. Una cosa, Juan Carlos, antes de continuar. Bueno, después de que veamos, o sea, lo de los ejemplos de las vigas en la vida real, y podríamos seguir con el ejemplo que dejamos la última clase, que era como que un ejemplo de... El ejemplo está resuelto en un video que le subí en el contenido asincrónico. Bueno, ¿Ya? Listo. Entonces, continuamos. Ya, David, ok. Voy a compartir pantallita. Ya, listo. ahí está. Bueno, ahí dice, busca 3 ejemplos donde se usen vigas para soportar cargas. Mi primer ejemplo fue en un estadio o coliseo también puede ser. En este caso, enmarqué esta, pero también podemos ver las demás, como soporta el techo de, de este estadio. Bueno, te das cuenta que eso es una armadura, ¿no es verdad? Mm, déjame ver. Eso es una armadura en 3D. Mm. Ah, sí, es Fíjate, ahí verdad. está la pirámide con Ajá, unidad te trae. básica. Entonces es una armadura en 3D. Ese no es. Ya. Ok, bueno, luego me puse a pensar porque aquí afuera tenemos una pérgola y busqué una pérgola y vi que tenía casi la misma forma, así que dije, esto Eso es es otra una armadura. entonces estoy confundido entre viga y armadura, entonces. Dale, a ver, ¿cuál es tu otro Ah, ejemplo? bueno, y mi ejemplo fue entre puentes igual, Esa así. es otra armadura. Entonces, no sé. Entonces, digamos que esto de aquí Ajá, podría ser ya. una viga. Esto es un arco, bueno, como dice, colgante, Ujú, etcétera, pero ya. esto es una armadura, mirad. Fíjate que es Ya. otro criterio de armaduras, ¿no? Ujú. Ya, ¿qué otro ejemplo tienes, David? Ah, esos tenía. Ah, entonces viendo este ya me tengo una idea. Capaz con la clase de hoy se complemente y presente la próxima semana mi preparación. Bueno, listo, gracias, Ujú, David. gracias. ¿De ahí quién dije? Ustedes A deben mí, a acordarse. mí. Ya, Julián. Ya, creo que este igual sería una armadura en el ejemplo que estoy mostrando, que sería del edificio de Lunasur. Ya, o sea, te das cuenta que eso también es una armadura, Ajá, también sería de como una armadura. un elemento de armadura. Sí. De ahí utilicé un ejemplo como que más grande, que sería como que de la Torre Eiffel, en donde hay bastantes tipos de vigas.
y en diferentes de los La tres Torre Eiffel es niveles. otro tipo de estructura tipo armadura. Ujú. Y de ahí utilicé que este sí sería de vigas, que sería en una construcción que están haciendo cerca de mi casa. Ese sí es. Ajá, ese sí es. ¿Cuáles son las vigas? O sea, serían las de acá arriba, como que las que están como la del techo, las que son Ajá. para sostener el peso del otro nivel. Ujú. Esos serían los tres ejemplos. Ya, muy bien. Gracias. Listo, Julián. Julián, ¿no? Julián Montenegro, ¿no? Sí, Julián. Listo. Genial. A ver, siguiente. Bueno, eh, sé tres ejemplos de cosas que veía en mi entorno más alrededor. Tengo un caballete para sostener, digamos, un libro o un papel para dibujar. Cuadro, entonces una viga es un elemento El caballete es fundamental una que especie de soporta armadura. principal esto. Más que la Torre Eiffel. Tal vez armazón, pero no tiene esas estructuras triangulares. Porque Sí, caballete entiendo que es una estructura así, ¿no? Es un triángulo, ¿no? Es un mm, triángulo. no es triángulo, o sea, son dos piezas, o sea, más o menos. Lo ves aquí. Es así, termina acá arriba así. ¿Cómo? ¿Estás rayando algo? No, en mi pantalla, en video. O sea, aquí, o sea, termina desde el suelo, lo que están No, viendo, y estás termina aquí arriba suelto y unido acá por otra viga, digamos, viga. Sí, no. Lo que pasa es que estás proyectando solamente este documento y No realmente... pueden ver mi pantalla. A ver, ahí, hola. Ah, ahí sí ya. Como que no es que se une acá. Entonces tiene 4 puntos aquí y está unido aquí. O sea, no sé. No diría que es como la Sí, unidad sería básica como de un armadura. almacén. Ujú. Ya. De ahí tengo esta mesa. Entonces, como que este elemento de aquí. Ah, ese sí es un elemento de viga. Ujú. Ujú. Y por último, un típico ejemplo en mi casa. Entonces, este Ujú. salido acá es una viga que soporta el peso de mi departamento. O sea, aquí hay una viga adentro que va, como no se le ve, pero está escondida aquí. Claro. ¿Ya? Ya. ¿Ya? A ver, fue Mateo, ¿no? Yo tenía una pregunta, o sea, ahorita que estamos revisando esto, Mateo, en un Mateo. elemento de armaduras, las partes horizontales no son vigas. En un elemento de armadura, no, porque acuérdate que los elementos de armadura son elementos que funcionan con esas conexiones especiales en los cuales, Ujú. aunque los elementos son continuos, las conexiones llegan a un solo punto. Eso no es una viga realmente. No funciona como viga realmente, Ok, porque no tiene flexión, ¿me entiendes? No se produce flexión. ¿Qué es lo que vamos a ya, ver ahora? ¿Ya? ok. Eh, Bien, gracias, Mateo. Y creo que el último era... ¿quién? No Yo, recuerdo. ¿Quién era el último? Ah, yo, Ricardo. Ricardo. Ricardo era, ¿no? Sí, ve- ya bueno, los tres ejemplos serían este, que es como que una viga o soporte de que sabe estar en el techo de las casas, principalmente ya en casas antiguas que se veía esto, y ¿Estás la proyectando? viga. Porque no sé por qué no lo veo. ¿Cómo se carga? Y Ah, todavía ya, ya. no se carga. Esperemos a que se Ahí cargue. está, ahí Ajá, está. ¿Ya le ves? ajá. Ya bueno, como te decía, esta viga o soporte que sabe estar más presente en las casas antiguas, que iba, que se veía en todo el techo y que recorría todo el techo de una habitación. Ajá. Sí, ese está perfecto. También estaría de los puentes. Ese ya dijimos, ese es una armadura. Es una armadura tipo Bran. Bueno, y el otro ejemplo sería los soportes de los libreros. Los soportes de los libreros, ¿sí?
Funcionan como elementos de armadura. Perdón, de viga. Bueno, espero que con la clase ya pueda diferenciar mejor entre viga y armadura. Ya, genial. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de estos elementos para que, digamos, entendamos la diferencia y más que todo reconozcamos dentro de nuestro entorno qué elementos funcionan como este tipo de estructuras, ¿no? De elementos de viga. ¿Listo? Entonces, ya dejaste de compartir. Vamos a ver. Listo, aquí, listo. Y listo. Bueno, entonces, cuando hablamos de las vigas, primero vamos a realizar una pequeña definición de qué es una viga y cuáles son los componentes, ¿no? O sus componentes, ¿no? Entonces, empecemos con una introducción. ¿Listo? Entonces, en la introducción vamos a hablar de lo siguiente, ¿no? Primero, cuando nosotros tenemos elementos sometidos a fuerzas internas, ¿sí? Paralelas al eje longitudinal del elemento, decíamos que ¿qué? Decíamos que estas fuerzas eran ¿qué? De tensión o compresión. Bueno, esas son las categorías. Pueden ser de tensión. Internas. ¿Ah? Internas. Sí, son No. internas. Eran fuerzas axiales. Axiales, bueno, sí. Fuerzas axiales. Las fuerzas axiales se dividen en dos, tensión y compresión, pero estas son fuerzas axiales, no se olviden, esa es la categoría. La denominación como tal es que sean positivas y las llamamos tensión y negativas las llamamos compresión, pero se llaman fuerzas axiales. ¿Listo? Entonces, ¿qué producen? Tensión y compresión. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a pasar? Este tipo de fuerzas nosotros los encontramos en lo que serían los elementos de las armaduras, ¿no? Ahora, sin embargo, ¿sí? En elementos de viga, ¿sí? Las fuerzas internas pueden ser más.
y se pueden complementar o se complementan con fuerzas cortantes flexión y torsión. Entonces, ¿cuál es la principal característica de un elemento o diferencia de un elemento de viga con un elemento de armadura? Pues un elemento de armadura solamente posee fuerzas internas axiales y nada más. Mientras que las vigas ya tienen otras 3 fuerzas adicionales. Aparte del axial, van a tener fuerzas cortantes, fuerzas de fricción y fuerzas de torsión. ¿Ya? Entonces, estas fuerzas también tienen una característica, ¿no? Entonces, estas fuerzas internas se producen cuando un elemento o cuando el elemento está sometido a 3 o más fuerzas externas. ¿Ya? Entonces recuerden que las fuerzas externas pueden ser cargas o, ¿qué más dijimos? Pueden ser reacciones también. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo un elemento que está sometido a más de 3 fuerzas, ¿sí? Siempre se va a producir que este elemento esté experimentando fuerzas cortantes, de flexión o de torsión, alguna de ellas, ¿sí? O fuerzas axiales. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hablar un poco de las fuerzas internas que tienen las vigas. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de estas fuerzas, digamos que para analizar estas nuevas fuerzas, ¿sí? Para analizar estas nuevas fuerzas internas, tenemos que realizar un diagrama de cuerpo libre, como siempre, ¿no? Tenemos que realizar un diagrama de cuerpo libre. ¿Listo? ¿De qué? De una sección, ¿sí? Del elemento de viga. Esta parte es importante de una sección del elemento de viga. ¿Ya? Entonces, cuando yo planteo el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? ¿Sí? Debo identificando
¿ya? Identificando las zonas homogéneas. De igual. Entonces, aquí es importante esta parte. Una zona homogénea, nosotros la vamos a definir como una zona en donde existe igual sección transversal, ¿sí? Función de carga y material. ¿Listo? Bueno. Ahora, igual que en armaduras, debemos considerar ¿sí? En nuestro análisis la tercera ley de Newton. ¿Quién me recuerda la tercera ley de Newton? Toda acción tiene una reacción igual y opuesta. ¿Ya? Entonces, a cada acción se produce una reacción de igual magnitud. Eso es lo que decía, ¿no? A cada acción se produce una reacción de igual magnitud. Pero de sentido contrario. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a decir es lo siguiente. Cuando yo tenga un elemento de viga, entonces supongamos que este es mi elemento de viga, este es mi extremo A, este es mi extremo B, y a este elemento de viga le aplico un vector de fuerza P, ¿sí? Entonces, aquí lo que va a pasar es que para que este elemento de viga, ¿sí? Nosotros ya vimos, esté en equilibrio, debería tener un vector de fuerza que es menos P en el otro lado. Ese debería ser el sistema, ¿no? Pero ahora, si yo hago un corte y planteo que voy a hacer un corte en este punto y aíslo esta sección, ¿sí? Yo voy a tener entonces dos elementos de viga, ¿sí? El primero, que va a ser el del corte a la izquierda, en donde aquí este todavía va a ser A, en donde yo todavía voy a tener la fuerza externa aplicada, que es P, ¿sí? Y que en este punto, que yo voy a llamar el punto de corte, voy a llamar que es el punto C, va a estar aquí, debe existir el equilibrio del sistema. Entonces, aquí debería aparecer una fuerza interna que vaya en función de P, ¿no? Pero entonces, aquí hay otras cosas, ¿sí?
yo ese análisis lo puedo hacer también en la parte derecha de la viga. Entonces voy a tener aquí mi elemento de viga a la derecha. Voy a tener aquí mi fuerza menos P a la derecha. ¿Sí? Y voy a tener aquí mi corte en el punto C del sistema. Y para que el elemento esté en equilibrio, pues debería tener una fuerza P hacia la derecha, ¿no? Entonces, estos dos sistemas deberían plantear el equilibrio de los elementos en general, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros deberíamos entender básicamente es que las fuerzas, ¿sí?, van a representarse, las fuerzas internas, además de esos elementos o de esas fuerzas que están totalmente axiales o que son paralelas al eje longitudinal del elemento, pues yo voy a tener otro tipo de sistemas que van a producir otro tipo de fuerzas dentro de mi elemento de sección o de mi estructura, ¿no? Entonces, diciendo que, por ejemplo, voy a construir una armadura, perdón, una estructura con elementos de viga. Dejen ahí que se... no quiere cargar la imagen. A ver, que se cargue, que se cargue. ¿Ya se ve? Sí. Listo. Entonces, supónganse que yo tengo este tipo de estructura, que bien puede ser una estructura que es un armazón, ¿no? Entonces, en la definición habíamos hablado de que una estructura que esté sometida a más de, ¿cuántas fuerzas dijimos? 3. De 3 fuerzas, prácticamente sufre todos los fenómenos que estábamos hablando de las vigas. Entonces, ¿cuáles serían elementos que sufren más de 3 fuerzas en este sistema? La viga, que está horizontal. La viga que La que está pasa por el horizontal, punto C. ese tendría 2 fuerzas, 3 fuerzas con la carga W, ¿no? ¿Cuál Desde más? AD también. Desde AD. Uh-huh. 1, 2, 3, 4. Ajá, exacto. Entonces, digamos que en este sistema, si yo cojo y hago un análisis del elemento, podríamos decir que existen varias fuerzas, varios elementos que tienen más de 3 fuerzas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es de este sistema hacer un diagrama de cuerpo libre, identificar las fuerzas que existen, ¿no? Entonces yo voy a decir que, por ejemplo, esta fuerza es una fuerza que tiene esta dirección, que aunque este cable, ¿sí?, va a estar soportando un ángulo,
y que por lo tanto yo puedo saber que este ángulo debería repetirse en este punto, alfa, en donde debido a esto yo puedo decir que ese vector de la fuerza, que yo voy a llamar AB, a ver, A, B, C, D, no sé, pongámosle aquí la fuerza ED, ¿sí? Yo lo podría de alguna forma, o bueno, mejor llamémoslo tensión, de la fuerza de tensión, yo lo podría descomponer en sus componentes rectangulares, ¿no es verdad? Aparte yo tengo aquí unas reacciones. Yo sé que este es un apoyo de segundo grado y por lo tanto tendría una fuerza AY y tendría una fuerza BY. Y aquí yo tengo elementos de dos fuerzas, un elemento de dos fuerzas que entiendo, o ya deberíamos entender, que un elemento de dos fuerzas, ya que en sus extremos hay pasadores, debería tener una fuerza con una inclinación que debería ser totalmente paralelo al eje longitudinal del elemento que le voy a llamar la fuerza B. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Bueno, básicamente ese sería como el análisis del sistema. Entonces, si yo cojo y hago un diagrama de cuerpo libre de este sistema, debería encontrar que el equilibrio del mismo se asegura por un sistema de fuerzas que serían primero la reacción a Y y la reacción a X en la parte de abajo. Esa fuerza en el punto B, ¿sí? Yo la voy a descomponer en una fuerza que le voy a llamar de X y una fuerza que va a ser de Y, ¿sí? La tensión, ¿sí? Yo la voy a descomponer en una fuerza que va a ser igual a Tx y Ty. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí, en C también hay una fuerza. ¿Okay? Ajá. Y en el punto C, debido a que hay un pasador también, debería haber una fuerza que yo tampoco conozco, que voy a llamar, pues, no sé, pongámosle CX. y CY. ¿Listo? Entonces, todas esas fuerzas, no hay más fuerzas, no hay más fuerzas externas aplicadas, no hay más reacciones. Entonces, todo este sistema vendría a ser el equilibrio en la barra AD. ¿Listo? Entonces, ahora, en esa barra AD, yo voy a plantear alguna cosa, ¿no? Supongamos que esas son las fuerzas externas aplicadas. ¿Estamos de acuerdo? Todas las fuerzas que yo estoy viendo ahí son fuerzas externas, que serían las reacciones y las fuerzas directamente aplicadas, más algunas fuerzas internas que se dan en los pasadores, ¿no? Entonces, ahora, como dijimos, para resolver y calcular las fuerzas internas en una viga o en un elemento de viga, ¿ya? Yo lo que tengo que hacer es aprovecharme de la tercera ley de Newton, ¿no? Y plantear lo que sería el corte en los sistemas, ¿no? Entonces, yo voy a decir, bueno, voy a hacer un corte y voy a plantear un punto, por ejemplo, un punto aquí, que le voy a llamar el punto J, en donde yo voy a cortar el sistema. Y asimismo, como hice arriba, con este elemento, ¿sí?, horizontal, que tenía aplicada una fuerza solamente P, ¿sí?
Entonces yo voy a hacer lo mismo acá. Entonces yo tengo dos secciones del corte, por encima del corte y por debajo del corte. Pero yo sé una cosa fundamental y es que en el corte, exactamente en el punto del corte, van a surgir fuerzas y esas fuerzas van a tener una característica. Entonces yo voy a analizar primero la parte más simple, que es el lado del corte que tiene menos fuerzas que yo tenga que analizar. Entonces, en este caso, ¿cuál es? ¿El lado del corte para arriba o del corte para abajo? O sea, de A a J o de D a J. ¿Cuál creen que sería? Ya, J. De A a J, ¿no es verdad? Entonces, yo voy a coger aquí y voy a analizar mi corte, que va a ser este pedacito, ¿sí? Y voy a mirar las fuerzas. Como hice un corte, me tienen que aparecer fuerzas internas en el corte, ¿ya? Además de las reacciones. Esta es mi reacción a Y, esta es mi reacción a X. Estas reacciones se supone que yo las encuentro por estática y yo las sé conocer o las puedo conocer, ¿es verdad? Y en el corte me van a aparecer, dependiendo de qué tipo de viga sea, van a aparecer tres fuerzas internas. ¿Listo? Entonces vamos a decir que para vigas en 2D, que son las que nosotros vamos a trabajar aquí al inicio, ¿sí? Las fuerzas internas que siempre aparecen al corte son tres, ¿ya? Y las voy a identificar aquí. ¿Listo? Entonces, primero, una fuerza que va a ser siempre paralela al eje longitudinal del elemento, que se llama una fuerza, ¿ah? Que se llama axial, ¿no es verdad? Entonces, y que le vamos a denominar con el nombre P. ¿Listo? Ahora, eso tiene una dirección. La dirección del axial puede ser saliendo del corte o entrando al corte. ¿Ya? ¿Cómo ustedes lo identifican? Pues fácil. Plantean el equilibrio y el sistema completo o una porción del sistema que ustedes analicen debe estar en equilibrio. Entonces, si ustedes ven, yo planteé la fuerza hacia abajo, pero es porque es fácil saber que la carga axial o la fuerza axial debe estar hacia abajo en el corte, porque la reacción en esta estructura nos resulta que va hacia arriba en el apoyo. Para que eso esté en equilibrio, pues la carga axial debe ser igual a la reacción en el apoyo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, voy a plantear también la segunda que nosotros no hemos analizado, que es la fuerza cortante. Entonces, la fuerza cortante es una fuerza que siempre es perpendicular al eje longitudinal del elemento. Totalmente perpendicular a 90 grados. Y la vamos a llamar como B. De aquí en adelante, nosotros vamos a conocer al cortante con la letra B corta. ¿Listo? Y también tiene un sentido. ¿Cómo yo sé que el cortante va hacia la izquierda en este sistema? Pues fácil. Como yo tengo que la reacción horizontal en el apoyo es hacia la derecha, pues la única que puede equilibrar ese sistema va a ser un cortante hacia la izquierda. Y sencillo, ¿no? Y adicional va a aparecer un momento justo en el punto J. ¿Listo? Ahora, quiero que, entendiendo lo siguiente, entendiendo que entre el punto J y el punto A, nosotros vamos a decir que existe una distancia X. ¿Estamos de acuerdo? Entre el punto J y el punto A existe una distancia X. Si nosotros entendemos eso, ¿para dónde debería ser el momento para que el sistema esté en equilibrio? Debería ser horario o antihorario, el momento en el punto J. Antihorario. Horario. ¿Ah? A ver, ¿quién dice horario?
Yo digo antihorario. O sea, a ver, ¿qué significa? A ver, levante la mano. Está yéndose ¿Qué es horario? Yo digo horario. Horario. Levanta la mano. Ya. Solo David, horario. Ujú. Listo. Juan Andrade, 2. ¿Nadie más? Sin miedo. Si se equivocan, pues para eso estamos aprendiendo. Nadie es genio a la primera, ¿no? Entonces, listo. Ricardo, David, Juan. Y supongo que todo el resto, pues dice que es antihorario, ¿no? Sí, yo digo que es antihorario. Listo. Entonces, el momento es horario. Y ahí va la razón. Dije que el sistema debe estar en equilibrio, ¿no? Dije que el sistema está en equilibrio. Entonces, si yo hago o yo planteo el punto en donde está el momento, fíjense que el momento está en el punto J, porque es justo donde yo corto, ¿sí? Ah, Pues yo tengo que plantear el equilibrio en el punto J, ¿no? Igual, donde lo hagan, les va a dar lo mismo. Entonces, si yo planteo el equilibrio en el punto J, la única fuerza que produce momento es la reacción horizontal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso? ujú. En el punto J, la única fuerza que produce momento es la reacción horizontal. ¿Listo? Y entonces, ese momento que produce la reacción horizontal es antihorario. Para que el sistema esté en equilibrio, el momento en J debe ser horario. ¿Se entiende? Ujú. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En ese sistema, yo voy a plantear el equilibrio y voy a decir entonces que la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, la reacción a X que va hacia la derecha debe ser igual al cortante que va hacia la izquierda. Todo lo que va hacia la derecha debe ser igual a todo lo que va hacia la izquierda. Esa es mi filosofía, ¿no? De ahí tengo las fuerzas en Y igual a 0. Entonces, todo lo que va hacia arriba, que en este caso sería a Y, debe ser igual a todo lo que va hacia abajo, que sería a la carga axial, P, ¿no? Y es constante. Y tendría otra, que es la sumatoria de momentos igual a 0. Entonces, respecto al punto J, ¿sí? Todo lo que produzca un momento horario, que en ese sistema es el momento M, debe ser igual a lo que produzca el momento antihorario. ¿Cuánto sería el momento antihorario en J en ese sistema? ¿Cómo lo calculo? X por AX. Exacto. X cruz AX 2. por la distancia X. Y entonces, aquí ocurre algo bien interesante, ¿sí? Aquí ocurre algo bien interesante. Y es que encontré una función del momento. Entonces, cuando X es 0, el momento es 0. ¿No es verdad? Entonces, ¿en dónde es el momento 0 en esa sección de viga o de elemento que estamos analizando? Pues justo en el apoyo, el momento es 0. ¿Tiene sentido? Sí. Sabemos que en ese punto, ¿sí? El sistema es libre de girar y por lo tanto no hay momento. ¿Listo? Y va a crecer, ¿sí? Va a crecer y va a ser una función lineal. ¿Cuánto va a ser el momento? ¿Sí? En este caso, nosotros podríamos concluir lo siguiente, y es que hemos encontrado las funciones de la función de carga axial, la función de cortante y la función de momento para el tramo entre A y J. ¿Listo? Entre A y J. Entonces, las funciones de fuerzas internas
¿sí? Son ecuaciones que describen la variación en las fuerzas internas dentro de una zona homogénea. ¿Listo? Esto significa que para cada zona homogénea existe una sola función de cada fuerza interna. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, identificamos la zona homogénea. ¿Y cuál es la zona homogénea? ¿De dónde a dónde? ¿De dónde a dónde va la zona homogénea? Entre A y J. Entre A y J. Ahí es la pregunta. Bueno, a ver, Paula. ¿Solamente entre A y J funcionan estas ecuaciones? Paula Pazmiño a la una. Eh, eh, o sea, no, No, ¿por qué? porque debería funcionar igual para los otros tramos. Me refiero a que estas ecuaciones que planteamos nosotros solamente funcionan entre A y J. Funcionan entre A y B, o antes de B. Ajá, perfecto. Algo diferente cambia en B. En B siempre puedes poner J más arriba, más arriba, más arriba. Y ya pones en B y ahí hay unas nuevas fuerzas. Perfecto. Ajá. Entonces, por ejemplo, en este caso, identificamos la zona homogénea de A hasta B. Esa es una zona homogénea, en donde la función de momento, perdón, de carga axial en función de la distancia X, ¿sí? Entonces, la función de carga axial entre A y B en función de X es igual A X. a AX. O sea, si yo A Y. dibujara el diagrama de carga axial, me saliera una línea recta, porque A es Y, una... A Y. ¿No es verdad? A Y, La- pero. Perdón. perdón, sí, allí, muy bien, allí. Y esto es en donde, en este caso, yo voy a decir que P de X, ¿sí? Entonces, es la fuerza axial. Y siempre paralela al eje del elemento.
¿Listo? De ahí tengo la función de cortante entre A y B en función de X, que me va a ser igual Decía, a X, en donde B de X es la fuerza cortante y siempre perpendicular al eje del elemento. Y la función de momento, M, el momento entre A y B en función de X, va a ser igual a AX por X. ¿Sí o no? En donde esta función es variable y en donde el momento en función de X es el momento flector. Interno. ¿Sí? Producido por la flexión. esa es la fuerza de torsión que hablamos. No. No. Por ahora, quedémonos con esas tres. Ok. La torsión no. Por ahora no la vamos a analizar. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿se entiende este sistema? ¿Hasta ahí? Ujú. Sí. Bien. Una pregunta. Dime. O sea, en este caso, ¿cómo identificas la dirección de las fuerzas internas? En esa parte me confundí un poco. Por equilibrio. Planteas el equilibrio. Arriba, abajo, izquierda, derecha. ¿Sí? No, Arriba, pero abajo, izquierda, derecha. ya, pero ponte en la atención, en el dibujo de la izquierda está para arriba y en este caso TX va a la izquierda y para abajo, o sea, TX y TY. Ah, eso de Esa arriba parte. no sabemos. Ah, Todavía. eso yo le puse cualquier valor. Ah, ya, ok, ok. Está bien. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos faltaría analizar? Entonces, fíjense que ahí hemos analizado la parte inferior del sistema. Pero entonces, resulta que dijimos y partimos nosotros de que todo partía del análisis de la tercera ley de Newton, ¿no? Entonces, esa tercera ley de Newton, que nosotros conocemos como la ley de acción y reacción, tiene un significado importante cuando nosotros analizamos vigas. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que en el momento en que yo analizo ahora la parte superior, ese sistema también debe estar en equilibrio. Se entiende que esa es la parte superior, ¿no es verdad? Sí. Entonces, fíjense que yo aquí encontré que la carga axial iba hacia abajo, el cortante hacia la izquierda y el momento era un momento horario en la parte de abajo del corte. Entonces, por la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción me dice que en la parte de arriba del corte o en el otro lado del corte, la magnitud de las fuerzas son las mismas, solo que van a ir en sentido contrario. Lo que quiere decir que si yo analizo la parte de abajo y encuentro las fuerzas, yo sé que debido a esa ley de acción y reacción, la carga axial va hacia ¿dónde? En el otro lado del corte. ¿Hacia arriba o hacia Para abajo? abajo. Hacia arriba. Para abajo. Arriba. Hacia arriba. ¿Por qué? Ay, shit. Sí, sí. Porque dije que van al contrario, acción y reacción. El cortante es perpendicular, pero va hacia ¿dónde? ¿Derecha o izquierda? Derecho.
El cortante es la misma, es el mismo valor, debe ser el mismo valor en el mismo punto, pero solo que va en sentido contrario. Y el momento que antes era horario, ¿sí? Horario, ahora es antihorario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Entonces, el momento va así. Y todo este sistema debe estar en equilibrio. Entonces, yo podría plantear el equilibrio del sistema y producir lo que sería la estática, pues, del sistema, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué sería? La sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Cuántas fuerzas en X tengo? Todas las fuerzas que van hacia la derecha, que sería CX más BX más B, deben ser iguales a todas las fuerzas que están a la izquierda, que sería igual a T su X. La sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 sería todo lo que va hacia arriba, que sería P más BY, deben ser igual a todo lo que va hacia abajo, que sería TY más CY. Y toda la sumatoria de momentos alrededor de algún punto, no sé, podríamos decir que alrededor del punto J nuevamente, debe ser igual a 0. Entonces yo le voy a poner distancias. No sé, le voy a llamar que esto es la distancia Y. Entre este punto y este punto es la distancia Z. Y entre este punto y este punto es la distancia K. ¿Se entiende? ¿Listo? Entonces, haciendo sumatoria respecto a J, todo lo que es momento horario debe ser equilibrado con un momento antihorario. Entonces, el momento horario que se produce sería Bx por Y más Cx por Z más Y. Y no hay más. ¿Estamos de acuerdo? Estas son las únicas fuerzas que producen momento horario. Deben ser iguales a Tx por K más Z más Y. ¿Sí? Más el momento. Fíjense que aquí yo tengo un momento antihorario que es este momento. Más el momento. ¿Listo? Entonces, aquí aparecen las fuerzas internas que yo encontré en la parte de abajo y puedo plantear ecuaciones. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entiende? Sí. Sí. Fácil, ¿no? Entonces, básicamente, eso es el análisis de lo que sería un sistema de elementos de viga. Ahora, el problema radica en que en las vigas yo ya tengo otro tipo de cargas, ¿sí? Entonces, ya no es tan fácil como nosotros lo hacíamos en los elementos de armazones, porque en las vigas yo ya tengo otros tipos de carga. Entonces, veamos tipos de carga en vigas. ¿Listo? Entonces, digamos que vamos a empezar definiendo una cosa importante, y es que en la realidad, ¿sí? Las cargas puntuales no existen. Y voy a argumentar mi conclusión, ¿sí? Entonces, si usted coge, y lo más parecido es que coja su dedo y presione la mesa, ¿sí? Haga el ejemplo. No veo a nadie haciendo, no los veo, así que no sé si lo están haciendo. Pero, si cogen su dedo
y aplastan la mesa. ¿Eso es una carga puntual? Escala del dedo, no, porque está dividido para todo el área del De contacto del dedo. ¿Estamos de contacto del acuerdo? dedo. Si cogen un alfiler y ponen la carga en la mesa, ¿eso es una carga puntual? No, porque Tampoco, porque sigue está- teniendo un área, aunque sea bien poca, pero sigue teniendo Existe área. un área. ¿Listo? Entonces, digamos que las cargas puntuales van a ser aproximadamente puntuales en función de qué tan pequeña es el área. Pero realmente lo que existe es una área de contacto. Como por definición las cargas puntuales están en un punto que no tiene dimensiones, pues realmente no existen, no existen. ¿Listo? Entonces lo que nosotros tenemos son cargas que son fuerzas distribuidas en un área de contacto. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que realmente existe y hay variedad de ese tipo de cargas. Entonces, no existen. Entonces, podríamos decir que, sin embargo, existen cargas repartidas en un área. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a pasar? Aunque reconocemos que las cargas puntuales no existen, ¿sí? Pues necesitamos utilizarlas en ciertas formas, ya que en la realidad podemos aproximar el efecto de ciertas cargas sobre una estructura como cargas puntuales. Y aunque no es lo mismo, no es exactamente lo mismo, pues digamos que para el análisis no varía mucho los resultados que nosotros vamos a encontrar, ¿no? Pero entonces, lo que sí debemos entender es que esta área en donde se encuentra de aplicación de cargas, ¿sí? Puede tender a cero con el ejemplo de la aguja o del esfero que hicieron ahorita del portaminas, o a infinito. Bueno, digamos que tampoco a infinito, no existe una área infinita, ¿no? Pero digamos que o a muy pequeño o muy grande, ¿no? Entonces, para el estudio de la estática, ¿sí? Nosotros vamos a aproximar o aproximamos las cargas a dos tipos puntuales. ¿Listo? A saber, ¿cuáles serían? Puntuales. Estos son cuando el área de aplicación tiende a cero, ¿no? de cero. Cuando el área de aplicación tiende a cero y cargas distribuidas. Cuando el área pues es más grande. ¿Listo? Ahora, entonces vamos a tener dos. En general, vamos a, para el análisis de estructuras típicas que ustedes y yo podemos encontrar en la realidad, todo tipo de carga aplicada a la estructura o puede ser representada como una carga puntual o como una carga distribuida. ¿Sí? Existen otro tipo de cargas. Por ejemplo, podremos aplicar momentos,
Pero el problema de los momentos es que en la realidad no ocurren. Es muy difícil aplicarle un elemento de viga a un momento, ¿ya? Entonces, si hay casos, sí ocurre, pero son realmente casos muy reducidos, ¿no? Entonces, vamos a estudiar estas dos primeras. Entonces, las cargas puntuales ya las hemos visto, desde el inicio del semestre hemos analizado qué es una carga puntual en armaduras, en estática de partículas, en estática de cuerpo rígido, siempre hemos analizado lo que serían las cargas puntuales. Las cargas distribuidas en cambio, pueden ser de varias formas. Entonces, vamos a decir que las cargas distribuidas pueden ser de varias formas. ¿Por qué? Supónganse que yo tengo aquí un elemento de viga, en donde yo le coloco en un lado un apoyo de primer grado y un apoyo de segundo grado en el otro lado. ¿Listo? Entonces, a este elemento de viga, yo lo voy a analizar con diferentes cargas. Entonces, yo voy a poner aquí, lo voy a dividir acá y lo voy a replicar. ¿Listo? Entonces, el elemento de viga inicialmente no tiene carga. ¿Listo? Entonces, la primera carga que yo puedo decir es una viga, ¿sí? Con carga distribuida uniforme. Entonces, ¿a qué se refiere? Supónganse que yo tengo una viga y sobre la viguita voy a poner un bulto de cemento. Todo el mundo conoce un bulto de cemento, ¿no? ¿Han visto un bulto de cemento? Yo soy ingeniero civil, por cierto, para los mecánicos me disculpo, pero no sé qué utilizan, pero un bulto de cemento, un bulto de harina, un bulto de algo. Todo el mundo entiende que es un bulto, supongo, ¿no? Digan sí o no, si no van a mostrar la cara. ¿Qué dijimos? Van a responder Raúl, Ronnie. ¿Sí? Sí. Ya, Paula. Juanfer. Sí. Ya, responden. Quedamos de acuerdo en eso, ¿no? O prenden la cámara o me hacen sí con la cara. ¿Listo? Bueno. Entonces, supongan que yo pongo un bulto de cemento lado a lado en toda la extensión de la viga y me alcanzan 5 exactamente. ¿Listo? Entonces, esto, estamos de acuerdo que si el bulto es del mismo tamaño y es el mismo bulto de cemento o de harina o de lo que sea, pues esta viga va a tener la misma carga por unidad de longitud. ¿No es verdad? Entonces, a esto nosotros le conocemos o le podemos representar como un rectangulito de carga en donde todas las flechitas tienen la misma magnitud. ¿Sí? En donde yo puedo contar, supongamos, yo tengo aquí 5 bultos de cemento, cada uno por 50 kilogramos. ¿Cuánto tengo en peso? 250 kilogramos. ¿Cuánto? 250 kilogramos. Eso es todo lo que está puesto en la viga. Y supongamos que la viga tiene 5 metros. Entonces, ¿cuántos kilogramos, como están uniformemente repartidos, cuántos kilogramos hay por cada metro lineal de este elemento de viga? Sería simplemente lo que sería la división. Entonces, 250 entre 5 son 50. 50. Entonces, esta es una carga uniforme. Uniformemente repartida de 50 kilogramos fuerza por cada metro lineal de viga. ¿Se entendió? ¿Listo? Entonces, yo puedo tener también trapezoidales, supongamos, o triangulares. Supongamos que yo coloco un bultico aquí
Después aquí coloco 2, aquí voy a colocar 3, aquí voy a colocar 4 y aquí voy a colocar 5. ¿Ya? Entonces esto yo lo voy a representar como una carga de este estilo. ¿Se entiende? Que sería una carga triangular. ¿Listo? En donde yo voy a tener una distribución de fuerza, ¿sí? Una distribución de fuerza triangular. Entonces, esta es una carga triangular. Y yo podría tener una carga trapezoidal, por ejemplo. Pongo aquí, no sé, 2 bultos. 2 bultos. Aquí pongo los mismos 5 bultos. Y aquí pongo, no sé, 3. Aquí pongo 3,5. Y aquí pongo los 4. ¿Se entiende? Entonces yo voy a tener aquí una carga inicial y voy subiendo y voy a tener una carga trapezoidal. ¿Se entiende? ¿Cómo Sí. funcionan las cargas triangulares, trapezoidales, etcétera? Sí. ¿Listo? Entonces, de hecho, yo puedo tener otra cosa. Yo puedo tener funciones. Para estática, nosotros también vamos a trabajar con lo que se llaman conjunciones de carga. Entonces, las funciones de carga, hagan de cuenta que es una gráfica en donde la representación de esta línea en función de una distancia X a un punto, o sea, este valor, ¿sí? Va a estar a cargo de una función de la carga W, ¿sí? Y esta no es ni trapezoidal ni nada, y puede ser parabólicas, pueden ser exponenciales o pueden ser lo que sea, ¿sí? Entonces, esta es una función de carga. ¿Listo? Entonces, de este tipo, pues vamos a trabajar en lo que sería netamente la estática, ¿sí? En la realidad son muy raras que existan cargas en tipo función, ¿sí? Entonces yo hasta ahora no me he topado con un edificio que tenga una función de carga, pero digamos que pues así nos toca. En estática vamos a empezar a aprender porque con esas funciones es más fácil sacar las ecuaciones de las fuerzas internas, de las funciones de fuerzas internas. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. Entonces, para terminar, vamos a decir lo siguiente, ¿sí? Para terminar, vamos a decir lo siguiente. Entonces, resulta que cualquier carga distribuida puede convertirse en una carga puntual. Y aquí voy a subrayar puntual. ¿Listo? Expresada como la magnitud de un vector igual al área de la carga distribuida. Y aquí voy a subrayar igual al área de la carga distribuida y ubicada en el centroide de la carga distribuida. ¿Listo? Entonces, esta parte es súper importante, ¿ya? Entonces, cualquier carga distribuida, yo la voy a poder convertir en una carga puntual que es equivalente solamente para cuestiones de la estática. Entonces, esto solamente es válido para calcular
las reacciones. En una estructura. Entonces voy a subrayar reacciones. Para calcular reacciones en verde, vale. Pero no es permitido para formular las funciones de, ¿cómo le llamamos? Funciones de fuerzas internas, creo que les dijimos. Sí, funciones de fuerzas internas. ¿Listo? Entonces aquí voy a ponerlo en rojo. No es permitido para las funciones de fuerzas internas. Si ustedes en el examen me transforman una carga distribuida en una carga puntual y me hacen con eso función, ya saben, error grave de concepto. ¿Listo? Y ya. Entonces, para terminar el ejemplo, ¿sí? Yo puedo encontrar, digamos, la fuerza equivalente de esta carga distribuida, ¿sí? Hagan de cuenta que es esto, ¿no? Nosotros calculamos, esta carga distribuida es de 50 kilogramos fuerza por metro. Como es uniforme, eso se vuelve como un rectangulito. Entonces, el área del rectángulo es la base, que es 5 metros, por la altura, que es 50 kilogramos fuerza por metro. Esta misma, yo la puedo reemplazar para las cuestiones de la estática por una carga puntual que está en el centroide del rectangulito, que es igual a 50 por 5, que es 250 kilogramos fuerza. ¿Listo? Entonces, cuando tengamos cargas rectangulares, multiplicamos la carga uniforme por la distancia y la ubicamos en la mitad de la distancia, cuando sean totalmente uniformes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Listo? Listo, chicos. Hoy tuvimos una clase un poquito completa, más que todo porque la próxima clase quiero que hagamos diagramas y esa vaina nos toma muchísimo tiempo. Entonces, para tener toda la clase en diagramas. Entonces, espero que tengan un excelente día. Nos vemos el día miércoles por este mismo horario y mismo canal. Juan Carlos, ¿podrías ponerle la última página, por favor, de lo que escribiste? Gracias. ¿Listo? Pues los que tengan que irse, que estén muy bien. Cuídense. Oh, Chao. Gracias, Juan preguntar algo Carlos. luego. A ustedes. Gracias, Juan. Chao, Chao. Juan. Juan, Chao. ¿te puedo hablar sobre el examen? Lo que pasa es que ahorita tengo en 5 minutos una reunión, pero conéctate al horario de atención, a las 11:30. Es que tengo clase ahí. Bueno, ya voy a ver Entonces cuándo. a las 4:30. También hay clase. Bueno, ya veo cuándo. Bueno, ¿Ya? O entonces mándame un correo. tal vez solo ahorita, en estos 10 minutos antes de que empiece antes de que sea las 10. Solo rapidito, o sea, como la primera pregunta era de... Va a quedar en el video de la clase, si no te importa. Ya, bueno, no importa. Ya, luego hablamos. Todo bien. Dale. Listo. Ya, chao. Es bien. Chao, chao.